FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, a las 16:24 para todo el oeste, para toda la zona de La Matanza y alrededores, desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Tenemos el gran gusto de saludar al ex ministro de Trabajo de la Nación, el ministro de Trabajo que más duró en la historia, todos los 12 años de mandato de los Kirchner, legislador actual de Unidad Ciudadana, el doctor Carlos Tomada. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, nos interesaba conocer su lectura sobre los índices de desocupación. ¿Qué le puede explicar a la audiencia, Carlos? Sí, bueno, que uno trata de ser cuidadoso cuando analiza estos datos porque sabe que esto tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, ¿no? A mí me pasaba también cuando estaba con otras responsabilidades. En ese momento anunciábamos la suba del empleo en todo caso, pero uno siente siempre que se está jugando con las expectativas. Pero en este caso es lamentable tener que decir que se confirma y se profundiza un proceso de deterioro del empleo, ¿no? Claramente un deterioro de cantidad, que ya viene desde el 2016, y un deterioro de la calidad, que visto desde la perspectiva de mediano plazo es lo más grave, ¿no? Lo más grave que está ocurriendo en este tiempo y pasa casi desapercibido frente a otros desastres de este programa económico fracasado es que se está cambiando la estructura del trabajo en la Argentina. Claro. ¿No? La Argentina tenía una estructura ocupacional que era similar, bastante similar a la de los países desarrollados, aún con sus crisis, aún con sus hiperinflaciones, pero y hoy en cambio vemos como en cada medición crece la informalidad, crece el trabajo no registrado y crece el cuentapropismo, ¿no? Y por supuesto que cuando hablo de este cuentapropismo no estoy hablando de un abogado, sí, un médico, plomero, ¿no? Estamos hablando, sí, ni siquiera, ojalá. Sí, claro. Cuentapropista, vendedor ambulante, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Usted sabe, Carlos, que me lo ratifica. El otro día estuve en una agencia de la AFIP y me decía el muchacho que atiende ahí, no voy a decir cuál es por las dudas, pero me decía el muchacho, es impresionante la cantidad de bajas de monotributo que estoy teniendo y de altas a la vez del tipo que tenía el kiosco, el barcito, y se está haciendo monotributista para hacer changa, y a la vez el que ya directamente se va de baja y buscando el monotributo social o alguna salida porque no tiene trabajo directamente. Y bueno, porque fíjense que este comentario tuyo, que es una anécdota, entre comillas, de la vida cotidiana, es un relato de la vida cotidiana, en pocas palabras se está contando lo que ocurre, que es que los trabajadores formales están perdiendo su empleo, al punto tal que el empleo industrial, que todos sabemos que es, digamos, relativamente el mejor empleo, por salario, por protección social, por convenios colectivos y demás, es el que más ha caído en la Argentina. Claro. Pero eso del lado de los trabajadores formales, pero del lado de lo que se llaman los trabajadores más precarios, pasa lo que vos decís. Digamos, el empleo que más se destruye es el empleo, digamos, de aquellos que están con menos calificaciones, los empleos de los monotributistas, los empleos sin ningún tipo de derecho ni de protección. Con lo cual tenés una doble inequidad, un doble deterioro de los equilibrios sociales, ¿no? Eso lo que preanuncia es un futuro complejo por delante, por decir poco, ¿no? Y a ver, Carlos, ahora Mauro también te quiere preguntar varias cosas y de paso aprovecharte como político, ¿no? Pero para seguir con este tema y que quede claro, el otro día escuchaba una colega tuya, una diputada radical, vamos a dar el nombre para no parecer que uno está imaginando cosas, Karina Banfi, en la televisión decía
lo bueno de esto ahora es que ahora se dice la verdad, tanto con los precios como con como con el empleo. En vez en el kirchnerismo se mentía en todo, inclusive con las tasas de empleo. Esto me parece que nadie lo discutió, las tasas de empleo que había en el kirchnerismo. No, primero, escucharme decir eso a una fuerza política que hizo la campaña que hizo Mauricio Macri, donde mintió del primer día al último sobre qué era lo que iba a hacer con su gobierno. Realmente, si ellos quieren descalificarnos a nosotros desde ese punto de vista, no tienen autoridad. La verdad no la tienen de ninguna manera. Ahora, como no me interesa entrar en esa discusión, lo que sí aclaro es que los números vinculados con el mundo laboral nunca fueron cuestionados, y por otra parte el Ministerio de Trabajo llevaba adelante una serie de indicadores también vinculados con la calidad del empleo, con el nivel de conflictividad, con los convenios colectivos que se firmaban, y también los vinculados al empleo. Y eso es al contrario. Esos fueron siempre elogiados, siempre fueron respetados. Entonces, por favor, por ese camino, por ese lado, que no vayan. Porque además, ¿qué quieren? Me pregunto, ¿no? ¿Qué quieren? Demostrar que la verdad fue que en nuestra época no hubo un cambio social a favor de los trabajadores. ¿Qué quieren contarle a la gente, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho? Que realmente no se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo. Quieren contarle que no se firmaban convenios colectivos como no se firmó en ninguna otra época en Argentina, que retrocedió la pobreza. No dijimos nunca que a un nivel ideal, y que también retrocedió el trabajo no registrado como nunca en la historia de los argentinos. Cuando los radicales fueron gobierno, el trabajo no registrado subió siempre. Entonces, despacito. Tienen que empezar a acostumbrarse a discutir con otra humildad, con menos soberbia, y no están para enseñarle nada a nadie. Ya que el presidente Macri quiere limpiarse los últimos 70 años de historia, hay que decirle a los radicales que también los quiere limpiar a ellos. Sí, aparte, como señalo yo en los programas míos, digo que ya que el destripador tenga la valentía de contar la verdad como destripaba a las mujeres, la verdad que a mí mucho no me preocupa. No sé. Así que no, este no es el punto. Me parece, sí, que de todas maneras eso tampoco es una respuesta que lleve alivio a nadie, ¿no? Porque, bueno, lo cierto, lo dramático de la situación que estamos viviendo hoy es que la vida cotidiana de los argentinos se ha deteriorado. Y eso no importa ni lo que diga el INDEC, ni lo que diga yo, ni lo que diga nadie. Es cuestión de verlo en la calle, en la ciudad más rica de Buenos Aires, en la ciudad más rica de la Argentina. Los indigentes andan por la calle. Se ha duplicado la indigencia en la ciudad de Buenos Aires, ha aumentado a niveles inéditos la cantidad de gente que está en situación de calle. Pero ¿cómo no tienen el pudor de, por lo menos con estos temas, tratar de que sigan hablando de los temas que ellos le quieren meter a la gente? No pueden hablar de los temas económicos, y mucho menos pueden hablar de los temas sociolaborales. Mucho menos. Tomada, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, estábamos haciendo un análisis, ¿no? de toda esta cuestión que se conoció ayer, el informe del INDEC, y esto que usted mencionaba al principio de la subocupación también, ¿no? El trabajador que necesita trabajar más porque no le alcanza, y a todo esto también ingresa por un lado la precarización, pero por otro lado la falta, o por lo menos lo que fue la nulidad durante el año pasado de las negociaciones paritarias, ¿no? Digo, han perdido mucho los trabajadores con respecto a la inflación durante el año pasado, y eso también me parece genera una búsqueda de trabajo, ¿no? Bueno, pero eso hay que ponerlo por lo menos en la mirada de Cambiemos, en la mirada del presidente Macri, dentro de sus logros, ¿no? Porque ellos vinieron a bajar los salarios.
Ellos vinieron a bajar los ingresos, más allá de su discurso, más allá de las mentiras, y es para decirlo de esa manera, simplemente consultemos toda la campaña, los videos y spots que se filmaron, más allá de todo eso, el objetivo de este gobierno, desde un primer día, fue bajar los ingresos de los argentinos. ¿Sí? Los salarios porque son un costo laboral, las jubilaciones porque no aguanta los ingresos fiscales y por lo tanto toda la política social debía ser reducida en su monto. Bueno, lo han logrado. El salario mínimo de los argentinos era el primero en América Latina, ahora es el séptimo, con el agravante que en los demás países, no es solamente un tema de cambio del dólar, en los demás países el salario mínimo aumentó. Hasta en el Brasil de Temer. En la Argentina retrocedió. Entonces, me parece que el tema de la capacidad adquisitiva es el otro aspecto para mí fundamental. Yo diría casi el más importante de los deterioros que estamos viviendo y el más importante dentro de los objetivos de este gobierno. El vicejefe de gabinete renunciante fue a Estados Unidos y para defenderse frente a las preguntas que le hacían por el desastre que había acá en la Argentina, dijo, y está absolutamente registrado en todos los medios, que por lo menos habían conseguido un éxito, que era bajar los salarios. Sí. Ese es Cambiemos. Eso es Cambiemos en Argentina. Bueno, también otra de las, que ya se ha intentado y que parece reflotarse, hubo también algunos cuestionamientos por parte de los sindicatos y tiene que ver con la reforma laboral, ¿no? Que esta intención que tiene el gobierno lo ha manifestado en diferentes ministros por debajo, Dante Sica, por ejemplo, en las últimas repercusiones que hemos escuchado. ¿Es necesario una reforma laboral, Tomaga? No tengo respuesta más extensa que esa, pero la verdad es no. No hay ni un solo problema de los argentinos y de las argentinas que se resuelva con una reforma laboral. Que alguien explique cuál es el aporte de una reforma laboral para resolver los problemas de un dólar que se revalorizó por 4, una inflación que se duplicó con respecto a la que recibieron, con estas brutales alzas de tarifas que están arruinando a la pequeña empresa y aumentando el desempleo, que me expliquen qué resuelve una reforma laboral. En ningún país, me animo a decir esto, viendo un informe reciente de Naciones Unidas, en ninguno de los 103 países donde después del 2008 se pusieron en marcha reformas laborales a consecuencia de la crisis financiera internacional, en ninguno de los países se alcanzó el objetivo que se planteaba con esas reformas laborales. ¿Y saben cuáles eran los objetivos de esas reformas laborales? Por ahí le resultan conocidos. Es necesario las reformas laborales para generar empleo, es necesaria la reforma laboral para atraer inversores extranjeros, es necesaria la reforma laboral para que haya más trabajo y se pueda volver a poner en marcha la economía. Nada de eso fue cierto. Lo que sí creció en todos esos países fue la desigualdad. Y atención, que en la Argentina profundizar las desigualdades existentes genera un serio riesgo para el sistema político, ya no para el sistema económico, ya no para las políticas de un ministro de turno, para el sistema político democrático que todos nos hemos comprometido a defender. Por eso es imperdonable lo que está pasando, imperdonable. Los datos que se han visto, donde se consolida de pérdida del empleo, donde se está consolidando en el conurbano, y ustedes lo viven en su propia tierra, en vivo y en directo, lo que se está consolidando en materia de exclusión y de desigualdad en el conurbano, con una desocupación que ya es de 2 dígitos hace varias mediciones, es gravísimo. Es gravísimo. Todavía tuvimos que soportar a un ministro de Economía que dijera, y lo seguimos soportando, que dijera, en cualquier otro momento, si hubieran hecho reformas como esta, el gobierno se caía en 2 meses. Miren, están tomando medidas y no se caen, porque los argentinos saben que en octubre van a votar bien, y en octubre, en el 9 de diciembre del 2019,
la derecha va a dejar de ser gobierno. Solamente por eso la gente está aguantando. Pero también la gente, Carlos, me parece que está esperando definiciones de liderazgos que no terminan de cristalizarse. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Está bien. Pero bueno, es comprensible lo que vos decís, pero bueno, los temas me parece que hay que verlos también desde otra perspectiva optimista, y creo que los agravios y la inmensa campaña que ha tenido que soportar Cristina Fernández de Kirchner ameritan una estrategia más cuidadosa, atendiendo a muchos factores. Pero mientras tanto, y eso es lo importante, estamos viendo cómo distintos sectores del kirchnerismo, distintos sectores del peronismo, distintos sectores de otras fuerzas políticas se están juntando. Y ya no es un día para una foto, ¿no? Se están juntando, le han encargado a las universidades, a las distintas nuevas universidades en nuestro país, que preparen un programa que pueda ser compartido por todos los sectores del movimiento nacional y popular, y eso creo que es alentador, creo que es bueno que haya candidatos, veremos quién es finalmente quién es el varón o la mujer que termina siendo candidato de este amplio sector que se está construyendo. En este contexto, Carlos, ¿cómo ves lo de Lavagna? Vos qué mirada, porque algunos te dicen es el candidato de Clarín, otros dicen el gobierno lo levanta y le pega porque ayuda a dividir, otros dicen es el hombre que va a aglutinar todos los votos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, todo eso a lo mejor será. Todo eso a lo mejor será Lavagna. Bueno, lo irá demostrando. Es cierto que finalmente se decide a ser candidato a presidente, tendrá que ir aclarando y dilucidando todas estas alternativas que también expresan una mirada frente a Lavagna candidato a presidente, ¿no? Yo no me animo a sumarme a ninguna, no me parece que sea el tema. Yo he compartido con él el gabinete, así que tengo respeto por su trabajo, pero bueno, vamos a ver primero si es candidato y después qué es lo que ocurre con el resto de los candidatos del movimiento nacional, en la medida que él quiera aceptar ahora ir a internas, ¿no? Sí, parece que no quiere, pero parecería que está aflojando, no está claro todavía, ¿no? No está claro. Por eso, yo creo que hay que ir despacio. Yo comprendo la necesidad a veces de ciertas definiciones, por supuesto que lo entiendo, pero me parece que es un tema, insisto, en el que hay muchos factores a tener en cuenta, y lo que nosotros podemos aportar, lo digo yo como militante, como referente político, que nosotros también tenemos que trabajar por la unidad todos los días, que tenemos que hacer nuestras gestualidades, tenemos que abrir los brazos, tenemos que hablar con todos y tenemos que seguir sumando sectores, porque nosotros no es solamente que tenemos que ganar el 9 de diciembre, nosotros tenemos que construir un triunfo de acá al 9 de diciembre. Solamente así vamos a ganar. La última, como hombre del derecho... Me dijeron 5 minutos y me agarraron... Ah, no sabía. No me dijeron nada. Siempre es un placer hablar con vos, Carlos, sí que te liberamos. No, ya sé. Dale. No, la última, quería ver dos cosas en una. Carrió cuando dice si gana Cristina voy presa, toda una definición que puede tener varias vertientes de mirada. Y la otra es si le crees a Macri, que dice que ahora está enojado, que qué sé yo. Que no. No sé, la verdad... Sinceramente digo, ninguna de las dos cosas me importan. Los dichos de esa mujer a esta altura para mí no tienen relevancia. Siempre ha creído, como tantos políticos en la Argentina, que cree que basta un par de buenas declaraciones para que enseguida todos corramos a marcar el paso que ellos quieren. La verdad que si ella piensa eso, que lo piense. Ella sí se ha encargado de sembrar odio y revancha en la Argentina. De eso estoy casi seguro, espero que ella lo sepa. Nosotros, la verdad, nosotros hemos aprendido de las madres de Plaza de Mayo.
Nosotros sabemos que no es por el camino del odio ni por las vías del hecho que estas cosas de la política deben resolverse. Estos anuncios catastróficos de los cuales no se cumple ninguno nunca, le han hecho mucho daño a ese bien que ella dice cuidar, que es la República. Así que siga con sus declaraciones. Las de Macri, si Macri está enojado, no está enojado, la verdad no sé. Yo lo que quiero es que Macri algún día se dé cuenta lo que está haciendo para que por lo menos de acá a diciembre haga algo que no profundicen. Ni siquiera planteo que mejore, que no sigan dañando al pueblo argentino. Él dijo una vez, hace un tiempo, que él se cuidaba mucho de no enojarse, porque si se enojaba podía ser un desastre. Hay que tener cara para decir eso. Bueno, él lo dijo. Ahora está enojado, parece. Por favor, que no haga más daño. Por favor, que no haga más daño. Se lo están pidiendo todos los argentinos. Se le plantó un obrero de la construcción adelante en la cara y le dijo, haga algo, por favor, no sigamos así, haga algo. ¿Recuerdan esa anécdota? Para mí, todo un símbolo. Sí. Todo un símbolo, no en una obra de construcción. Exacto. Todo un símbolo. Y todo un símbolo porque el gobierno de Macri vino para que no exista más un obrero que lo mire a los ojos al presidente y le diga una cosa así. Esa es la verdad. Y eso es lo que le duele de estar perdiendo credibilidad, imagen y estar mal posicionado con respecto a las elecciones que se vienen ahora en octubre. Porque ellos vinieron a cumplir una tarea, era que nunca más un obrero argentino se parara y le mirara a la cara al presidente. ¿Parece exagerado lo que digo? Piénsenlo un momento con todo lo que ha pasado en estos 3 años y medio. Carlos, un gran abrazo, gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias, un abrazo. El ex ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, en Entre Tanta Gente.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.